Hola amigos y amigas, en Argentina el 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Nacional. Es un buen momento para que reflexionemos si nuestro país es o no es un país soberano. Déjanos tu comentario y decinos qué pensás, y si sos de otro país, también contanos si considerás que tu país es un país soberano. Hoy quiero dar algunos ejemplos, que son más bien fundamentos de por qué la soberanía argentina está tan devaluada como este billete, que cuando surgió equivalía a $20 y hoy necesitas 8 para comprar $1. Primero un poco de historia. El 20 de noviembre de 1845 se produjo el llamado combate de la Vuelta de Obligado, donde las tropas del general Lucio Mansilla intentaron detener el avance de un centenar de barcos ingleses y franceses en el río Paraná. Las dos principales potencias imperialistas pretendían libre navegación de los ríos internos y del comercio, de los que después sería Argentina. Juan Manuel de Rosas, que era el representante de los intereses porteños, había tomado como medida clausurar la navegación de los ríos a las potencias extranjeras. Cuando avanzaron, las tropas rosistas trataron de enfrentarlos de una manera, hay que decirlo, muy audaz. Y a la altura de la Vuelta de Obligado, que es justo donde el Paraná hace como una vueltita y se angosta, extendieron 3 cadenas enormes de orilla a orilla y pusieron unos 10 barquitos con explosivos. Horas duró el combate, con mucha desigualdad para los locales, que fueron derrotados, y los barcos europeos avanzaron. Pero su misión comercial fracasó, nadie les compró y se volvieron con sus bodegas llenas. Más allá de esto, esa defensa del territorio nacional pasó a ser conocido como un hecho soberano frente a una agresión extranjera. Por eso una definición cortita de qué es la soberanía nacional es la capacidad que tiene, en este caso un país, de tomar decisiones en forma autónoma e independiente sobre sus recursos económicos y naturales, sin ningún tipo de intervención o control de un poder extranjero. No tiene que ver solo con poseer esos recursos, sino también disponer libremente de ellos. Si contamos más de 200 años desde la independencia de España hasta la actualidad, en el territorio hubo algunos momentos de relativa independencia política y económica. Pero en líneas generales nos liberamos de España y después vino Inglaterra a dominarnos económica y financieramente, y desde hace más de 60 años somos dependientes de Estados Unidos. ¡Quiero vivir, March! ¡Déjame vivir, March! ¿Parece loco, exagerado? Bueno, no. Te voy a contar 3 aspectos que demuestran todo lo contrario. Lo primero que tenés que tener en cuenta es el enorme poder que tiene el capital extranjero sobre la economía. Desde que Argentina se formó como Estado nacional en las últimas décadas del siglo XIX, fue altamente dependiente del mercado mundial porque vendía materias primas y compraba bienes industriales. Pero no le compraba a cualquiera, sino que le compraba a Inglaterra, que venía invirtiendo capitales y controlaba los principales circuitos productivos en el territorio. Las tierras, la producción agrícola ganadera, los frigoríficos, los ferrocarriles, tenían todo. Para esto, no hay que olvidarse, el Estado ocupó tierras violentamente en la Patagonia y en el Chaco. Tiempo después, a mediados del siglo XX, el lugar de Inglaterra fue ocupado por Estados Unidos, aunque ya hacía décadas que tenía empresas y capitales en el país. Hubo 3 momentos particularmente en esta década donde perdimos soberanía. Primero, en agosto de 1953, el gobierno peronista sancionó una ley que alentaba las intervenciones extranjeras, sobre todo en la producción del petróleo y en la minería. El segundo, en mayo de 1955, cuando el peronismo también firmó un contrato con la Standard Oil California que le daba enormes beneficios en impuestos y mucho poder sobre YPF. Y el tercero, en septiembre, cuando los militares derrocaron a Perón. Y ahí se meten con todo en la economía del país, y por eso también la Embajada de Estados Unidos participó de ese golpe. Bueno, y me dirás que Perón era un nacionalista. Sí, no, es un poco contradictorio. Te voy a dejar acá este video para que puedas entender su forma de gobierno. Bueno, el rol de Estados Unidos en el conjunto de Latinoamérica es bastante conocido. Puso presidentes, armó golpes de Estado, formó a las fuerzas militares bajo la doctrina de seguridad nacional e invadió decenas de veces a países hermanos del subcontinente. No se olvide usted que los Estados Unidos han sido los principales propulsores de nuestra actual democracia. Y de nuestras anteriores dictaduras. Con su apoyo, Onganía hizo el golpe de 1966 y privatizó toda la banca. Y años más tarde, con la dictadura de 1976, Estados Unidos sentó las bases para el desarrollo del modelo neoliberal en el país. Lo que nos lleva al segundo argumento de por qué Argentina no es un país soberano, y tiene que ver con el desmantelamiento de la industria. Un tema clave si un país quiere ser soberano, porque si no se puede producir lo que se necesita, hay que comprarlo afuera. Para que se den una idea, la dictadura de 1976 hizo muchísimas cosas terribles.
Pero las peores fueron, por un lado, dirigir el fracaso militar en Malvinas, que fue un golpe geopolítico brutal a la soberanía nacional. Y antes de eso, asesinó a toda una generación de trabajadores combativos y de la izquierda, lo que le permitió imponer el desmantelamiento de la industria y la privatización de todos los servicios. Fue terrible, porque se generó una maquinaria de hacer desocupados y pobres. Si empezó fuerte en los años 80, en los 90 todo empeoró muchísimo más. Petróleo, gas, agua, aviones, electricidad, teléfonos, ferrocarriles, peajes, correos, puertos, las AFJP, que son las que tenían los aportes jubilatorios, todo se privatizó. Y muchos me van a decir seguramente, bueno, pero pará, porque durante los gobiernos kirchneristas las cosas cambiaron, hubo más soberanía y no tanto. Hubo un discurso más soberano, sí, pero la situación de dependencia, que es algo estructural e histórico, como te conté recién, no cambió, sino que continuó. Aerolíneas, sí, fue estatizada, pero se le pagó a la empresa vaciadora más de 800 millones de dólares. Le perdonaron impuestos y además el Estado se hizo cargo de la deuda. YPF, me vas a decir, bueno, sí, también fue estatizada, pero se pagó una indemnización carísima a Repsol. Empezaron siendo 5.000 millones de dólares y terminaron siendo 10.000 los que se pagaron, cuando el menemismo prácticamente la había regalado a la empresa. ¿Se puede decir que es una medida soberana esto? ¿Querés otro más? En 2013 se entregó una de las reservas nacionales de gas y petróleo más grandes del mundo, que es Vaca Muerta, a Chevron, la antigua Standard Oil, una empresa estadounidense que sigue explotando hasta hoy todos estos recursos. También, otra cosa más, el ingreso masivo de los capitales chinos, quienes además tienen una base espacial en la provincia de Neuquén. ¿Qué hay de soberano en esto? Por último, la tercera razón importantísima y más que actual es el problema de la deuda. Es un mecanismo de dominación que le permite a las potencias imperialistas controlar y asegurar el funcionamiento de la economía capitalista en todo el mundo. No solo se meten en la economía, sino también en las políticas de cada país, es decir, en el derecho supuestamente soberano a decidir por sí mismos. ¿Cómo lo hacen? Impulsando planes de pago que incluyan, por ejemplo, reformas laborales o jubilatorias o la aprobación de presupuestos sugeridos por el FMI. ¿Cómo? Te lo cuento en este video. Pero básicamente lo que hacen es prestar dinero, generando nuevas deudas imposibles de pagar, y entonces el mismo país pide nuevamente préstamos para refinanciar esas deudas, y entonces más deuda y otra vez nuevos préstamos, y así se sostiene una relación de eterna dependencia. Bueno, lo de Macri es entreguismo nivel 1000, porque como presidente recibió el mayor préstamo de la historia del fondo, y hoy se adeudan 53.000 millones de dólares. Alberto Fernández, como presidente, quiere pagar esta deuda que es ilegal y fraudulenta, como él mismo denunció en su campaña electoral, en medio de una crisis económica histórica que muestra las necesidades más extremas que hay en el país. Entonces sí, Argentina lamentablemente a lo largo de su historia fue perdiendo de a poco o de a mucho su soberanía nacional, y la verdad es que ningún gobierno cambió esta situación. Si me apurás, una respuesta a todo esto que está pasando es que los poderes que dominan en el país están completamente ligados al capital internacional y al imperialismo y no pueden ni quieren liberarse, porque justamente los capitalistas nacionales son socios menores del saqueo del país y a los trabajadores. Por eso, ¿no te parece contradictorio que hoy quienes bancan a Rosas y pretenden celebrar la soberanía nacional sean los mismos que se someten a las decisiones del FMI? Pero, aunque nos quieran hacer creer todo lo contrario, ¿qué medidas se podrían tomar para ser más soberanos? Lo primero que hay que hacer, como dice el Frente de Izquierda en Argentina hoy, es no pagar la deuda. ¿Vamos más a fondo? La política para terminar con el atraso y la dependencia es completamente distinta a la que plantean el gobierno y el FMI. Es clave estatizar el sistema bancario y el comercio exterior, expropiar a la gran propiedad terrateniente y establecer el monopolio estatal de todos los servicios hidrocarburíferos y de toda la cadena energética, y también de todos los servicios esenciales. Pero como nada se puede esperar de los de arriba, la única forma de imponerlo es saliendo a las calles, cientos de miles, organizándose en los lugares de trabajo para exigirle a los sindicatos la huelga general, y así poder invertir todas las prioridades de una vez por todas, y que la producción, el uso y los beneficios de nuestros recursos naturales, minerales, marítimos, más toda la capacidad productiva nacional, sea puesta en función de las necesidades populares, que son muchísimas. Por eso hay que luchar para construir una sociedad completamente diferente. En caso contrario, ya sabes lo que viene siendo este camino.
Si te gustó este video, ya sabes, dale like, compartilo y déjanos tu opinión acá abajo.